Juan, Verónica, Paco, veniros para acá, vamos a ver si hay alguna pregunta por parte del público. Es que con la silla, no, ahí trae otra. Bueno, en primer lugar, agradeceros las comunicaciones, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta para los comunicadores. No, si nadie la tiene, yo tengo una. Venga. Yo quería preguntarle a Verónica, porque ella ha dicho un tema que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Era el tema del ronqueo, que ha dicho que el tema del ronqueo es una cosa, ha dicho presentismo, ¿no? Que nosotros, digamos, proyectamos un conocimiento actual a la antigüedad, ¿no? No existía el ronqueo. Pero entonces, ¿qué es lo que existía? Porque, hasta donde yo sé, que yo tampoco soy un especialista en almadraba, pero el ronqueo es trocear el atún, ¿no? Bueno, el ronqueo consiste en abrir el atún, digamos, de arriba abajo. Entonces, se llama ronqueo, pues, bueno, imagino que lo sabréis, ¿no? Por el ruido que hace el cuchillo al dar con las vértebras, parece como si estuvieran roncando, ¿no? ¿Qué pasa? Que se quita, digamos, lo que es toda la columna vertebral, se quita del atún, ¿no? Y se quedan con la cabeza prácticamente, que es lo que desechan. Cuando yo excavo en la chanca de Conil, me encuentro con una sorpresa. Y es que en una de las habitaciones, ¿vale?, me encuentro pues cientos de trozos de atunes con conexión anatómica, ¿vale?, las vértebras con las escamas. Y claro, después de preguntarle a biólogos cómo era posible, porque claro, lo que yo estaba excavando allí, el contexto es el maremoto de 1755. Después de darle la lata a todo el mundo y preguntar el por qué, porque no es una época, en noviembre, el 1 de noviembre, que es cuando fue el maremoto, no es época de que los atunes estén en el estrecho. ¿Qué pasa? Que un día en el archivo ducal me pongo a ver el desastre del maremoto y me encuentro un documento donde dice que los atunes que estaban empilados en las chancas se habían quedado debajo de las ruinas. ¿Qué pasa? Que esos atunes se estaban salando. Una vez que leo esto, pues ya me vuelvo al laboratorio de la facultad otra vez, me pongo a ver las vértebras y las vértebras tienen marca de cuchillo como de haber sido troceado, se visceraba seguramente, se quitaban las vísceras y se troceaba y se ponía en las pilas de salazón. Si ya una vez que sabemos tenemos esta hipótesis, observamos, hay una copa helenística, es que no sé, para visualizarla es un poco complicado, ¿no? Pero hay una copa helenística donde en uno de los dibujos se ve que está cortando el atún y en el grabado mismo de Heuschnagel que yo os he proyectado se ve cómo está cortando el atún, en ningún momento se ve rajarlo como se hace en la actualidad. Entonces, es lo que yo defiendo, que no se ronqueaba, lo que pasa es que como caemos en los presentismos, ¿no? Decir, ronqueamos el atún. No, pero es que, además, una de las cosas que yo decía, no pueden ser atunes que estuvieran en el mar, que hubieran quedado atrapados con el maremoto de alguna manera porque no tienen cabeza. Entonces le quitaban la cabeza y le quitaban la cola. Eso es... A mí me ha quedado perfectamente claro. Bueno, vale, gracias. Yo quería preguntar sobre los cautivos. Tengo entendido que Miguel de Cervantes fue un cautivo y que fue rescatado por los mercenarios, pero si podía contar un poquito la historia para refrescar la memoria, porque tengo entendido que fue difícil el rescate, porque él tenía unas cartas que le había dado el hermano de Juan de Austria, creo. Sí. Sí, bueno, fue precisamente, que lo he apuntado así muy ligeramente porque no tenemos demasiado tiempo, ¿no? Precisamente esas cartas, cuando los berberiscos que lo capturan descubren que lleva unas cartas de recomendación, él vuelve de la batalla de Lepanto, lleva unas cartas de recomendación porque digamos que ha tenido una buena actuación. De hecho, se supone que el brazo le queda manco por el arrojo que tuvo, ¿no?, de levantarse, porque él estaba enfermo, tenía fiebre, se levantó y dio la batalla y termina siendo herido, ¿no? Entonces,
esto digamos que se lo premian de alguna manera, es con una carta de recomendación que era el mejor premio que un pobre podía tener, porque podía acceder a cualquier puesto de la administración, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo capturan los cautivos, cuando lo capturan los berberiscos, se lo llevan a Argel, pues en el momento que lo descubren, lo primero que hacía los berberiscos es la persona porque muchos, claro, veían venir el tema y se cambiaban de ropa, se ponía... No les interesaba que vieran que era una persona que tenía, dentro de la escala social, tenía cierta prestancia. ¿Por qué? Porque le iba a costar mucho que lo rescatasen, ¿no? Entonces, ellos miran las manos, como los revolucionarios rusos en el 17, miraban por las manos, descubrían si era una persona trabajadora o era una persona, porque las manos cuando están muy suaves, ¿verdad? Eso significa que que no te ha dado tanto el callo, ¿no? Entonces, a él pues lo desnuda y le descubre que tienen esas cartas, con lo cual ya piensan que una persona con unas cartas de Juan de Austria, piensan que es alguien importante, por lo tanto, digamos que elevan el precio de su rescate, porque eran ellos solo y exclusivamente los que ponían la cantidad. Luego se lo bajaron, porque viendo que no venía a rescatarlo, bajaron la cantidad, pero si bien es verdad que esa impresión primera fue la que hizo que él con su hermano no pudiese ser rescatado, y la madre de Cervantes, pues que fue verdaderamente la que se movió más para que viniese, llegó a hacerse pasar por viuda estando el marido vivo. ¿Por qué? Porque tanto la viuda que no tenían posibilidades, si había pocas posibilidades, porque la vida no era nada fácil en la España de la época, ¿no? Si había pocas posibilidades de sobrevivir en aquella época, una viuda tenía muchas menos. Y entonces, a la hora de solicitar lo mismo se solicitaba un señor que se solicitaba al rey, ¿no? En este caso era el rey. O sea, a la hora de solicitarle que una ayuda para un rescate, como se mandaron muchísimas a los reyes, ¿no? Luego el porcentaje que venían era minúsculo, pero se mandaron muchas, y una de ellas fue la viuda o sea, la viuda entre comillas, que no era viuda, que yo creo que hizo una actuación teatral perfecta, porque lo creyeron. Le mandaron, le llegó dinero por ahí, y con ese dinero y parte del dinero que le pudo acopiar en la familia, pues fueron los padres mercenarios con ese dinero a rescatarlo, ¿no? Y también, que se dieron las circunstancias favorables también allí, porque los mercenarios no lo tenían fácil cuando llegaban allí, porque todos los cautivos cuando veían venir los padres redentores, montaban en piedra, porque es que, claro, lo que querían salir por allí. No he citado antes un testimonio que tengo aquí de un señor de San Lucas, me lo he pasado, que se llevó 23 años. Un señor de San Lucas, en 1500, lo capturaron en 1500, y en 1523 estaba todavía allí. O sea, que imagínate la desesperación que tenía la gente por venirse. Entonces, cuando veían venir una misión de rescate, que la misión de rescate podía hacer una vez o dos veces al año, pues esta gente lo que quería lo que decían, yo primero, claro, y tú te podías llevar 23 años allí, pero tu familia no había reunido el dinero, y otro que llevaba un año sí lo había reunido. Entonces, cuando veías como aquel que dice acababa de llegar a irse, pues imagínate tú el cabrón que cogía. Han llegado a apedrear a los padres redentores, a apedrearlo literalmente, lo tenían que defender las autoridades de la ciudad de los mismos cautivos, ¿no? No sé si te he contestado más o menos. Vale, gracias. ¿Alguno más? Yo voy a hacerte... Paco, yo te voy a hacer una. Sí. ¿Por qué 370 leguas? ¿Tenían conocimiento los portugueses de que ya estaba ahí Brasil y tal? Porque sea que está el mapa. Porque no es una cifra muy redonda, muy normal, ¿no? No. Vamos a ver. El Tratado de Alcazaba-Toledo marcó exactamente la distribución del mundo marítimo entre las dos potencias de la época. Esto lo hizo el Papa Nicolás V. ¿Y qué es lo que se hacía con ese tratado? ¿O a qué acuerdo se llegaba con ese tratado? Pues concretamente a que las navegaciones por la costa de África se le daba exclusivamente, ese privilegio se le daba a Portugal, a Manuel I de Portugal. Sin embargo, Castilla quedaba supeditada a la pertenencia de las Islas Canarias. Ese era el estatus que había
en el Tratado de Alcazaba, Toledo. Pero claro, al descubrir Cristóbal Colón la isla de Guanajaní, esto ya cambia. ¿Por qué cambia? Porque todo estaba supeditado concretamente al encuentro de las Islas Molucas. ¿Y por qué? Porque el comercio con estas islas era extraordinariamente un negocio fundamental, importantísimo. Eran los productos de las Islas Molucas, las especierías, eran altamente demandados en el mercado europeo. Cuando este mercado se corta, por lo que he dicho anteriormente, la toma de Estambul por el ejército otomano, pues hay que buscar nuevamente nuevas vías para encontrar la posibilidad de hacer o continuar con el comercio de las especierías por otras vías. Entonces, Colón, que sale, como ya sabemos, de Palo, para navegar al oeste, que era lo único que podía hacer, de acuerdo con el Tratado de Alcazaba, Toledo, pues se encuentra, como ya he dicho, con la isla de Guanajaní. Esto rompe el statu quo que había firmado y, aprovechando que Alejandro VI es un papa español de Játiva, Borgia, pues llega a un acuerdo entre las dos potencias marítimas y el papado y trazan una línea 370 leguas, como ya hemos dicho, al oeste de la isla de Cabo Verde, y esto es lo que origina que concretamente Brasil caiga en terreno de Portugal y todo el resto hacia el oeste al Reino de Castilla. Y al este continuaba con los privilegios de los portugueses. ¿Por qué a 370 leguas? Es la pregunta. Hombre, a mí me parece que siendo el Papa español, Alejandro VI, como he dicho, con los antecedentes que existen de los papas Sixto IV, Nicolás V, que todos eran privilegios para la corona de Portugal, a mí no se me escapa el hecho de que esto previamente estuviese estudiado de forma que las especerías cayesen posteriormente en terreno español, en terreno castellano. Que luego, cuando Magallanes realiza el viaje, en un principio piensan que efectivamente las Molucas están en territorio español, pero que más adelante se descubre que no está en territorio español, sino en el territorio portugués. Esto es lo que yo entiendo que ha ocurrido, o que ocurrió, para trazar exactamente este meridiano imaginario a 370 leguas de la isla de Cabo Verde, que no tenía otro objeto que nada más fundamentar el que las Islas Molucas estuviesen en el hemisferio que le correspondía a Castilla. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, perfectamente. Gracias. Pues, si no tenéis ninguna pregunta más, damos por levantar la sesión, que está allí ya Manolo esperando, ¿no? Venga, pues, Dime. El tema de las velas, ¿las tenían plegadas? ¿Cómo afrontaban, digamos, una temporal de esa envergadura para ser tan...? Gracias. La mar es absolutamente imprevisible. ¿Y por qué digo esto? Yo he hecho un viaje desde Río de Janeiro por Ciudad del Cabo hasta Japón. 42 días de navegación. Y en 42 días todo el tiempo ha sido un tiempo excelente. Como decimos los marinos, sol y mosca. Sin embargo, en lo que he hecho referencia anteriormente de mi bajada con el barco polaco a Ciudad del Cabo, y en cuanto contorneamos el Cabo de Buena Esperanza, el barco se encuentra con un temporal terrible, teniendo en cuenta que nosotros íbamos viendo una película de cine. Es decir, que 2, 3, 4 millas del Cabo de Buena Esperanza por el Atlántico, no se notaba que posteriormente hacia el Índico hubiese un temporal de estas características. Pigafetta, cuando está pasando el estrecho de Magallanes por el paralelo 52, dice que se encuentran con un temporal de 36 horas. Y por supuesto, estos barcos tenían que ser con las velas plegadas. No por nada, sino porque si extienden las velas, entonces ya el control del barco es poco menos que imposible. Y lo mismo ocurre cuando
Juan Sebastián Elcano se encuentra por aquí en el paralelo más bajo del 42, que no hace referencia exactamente a cuál de ellos es, pero que dice que sube hasta el 42, y se encuentran vientos procedentes del oeste que no les permite navegar. Van con el trinquete roto, el palo mayor roto y la mesana, por supuesto, que va recogida. Suben del 42, suben de donde iban al 42 y no pueden tampoco navegar. Y aquí en este punto geográfico se encuentra durante 9 semanas. Esto es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta la situación que iba, que también llevaban una vía de agua. Y suben luego hasta 5 leguas del Cabo de Buena Esperanza, que ya es una derrota aceptable para los marinos. ¿Por qué? Porque estamos a 15 o 17 millas del Cabo de Buena Esperanza. Pero es que el viaje desde la isla de Timor hasta San Lucas dura exactamente 7 meses. Esto es una cosa absolutamente inconcebible. Yo estoy convencido de que si estos señores saben antes del partido lo que se van a encontrar, se quedan en Sevilla, por supuesto, porque es que esto fue una tragedia extraordinaria. Prueba evidente es que salieron 237 tripulantes y llegaron a Sevilla 18 de la expedición primigenia. Por lo tanto, los barcos van con la vela plegada cuando se encuentran en un temporal de esta característica. Sí. Es que no pueden ir con las velas, al viento, porque es que no controlan el barco, es imposible controlarlo. Y además, otro detalle, Pigafetta dice que en el estrecho de Magallanes, esta temporal que se encuentra de 36 horas, además pierden las anclas, es decir, que los barcos se encuentran a merced del oleaje. No es como, por ejemplo, nosotros que fondeamos en la bahía Inútil, nunca peor rotulada, que fondeamos durante 48 horas en espera, lógicamente, de que amainase el temporal. Estos señores no sabían dónde estaban. Sí, esto Pigafetta no, concretamente Morales Padrón, en su libro de la historia de los descubrimientos, lo narra muy bien. Estos son unos espacios naturales que la noche es absolutamente silenciosa, no se escucha absolutamente nada, ni se ve nada. Y luego cuando amanece, desde luego la perspectiva es preciosa, porque son unas tierras verdaderamente bonitas, tal vez porque es poco explotada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no, ya digo, no se ve absolutamente nada más que nieve en la época del invierno austral y desde luego terrenos muy áridos, muy áridos. Digamos, la espada típica, digamos, que llevaría Magallanes no tendría muchos adornos ni muchos lazos, digamos, en la empuñadura, ¿verdad? Sería una empuñadura limpia, digamos, más o menos, como la del Gran Capitán que se ha visto más o menos. Sería más parecido a ese tipo, hoja corta, hoja ancha. Aquí no he entrado a hablar de la distinción de lo que es una espada joya o una espada, digamos, de bonito a una espada de uso. Pero bueno, la típica que viene a ser esa época es sencilla. Suelen tener el arriaz recto o tiene el arriaz curvo, como la de patillas que hemos visto. Esta es casi la más típica. A lo más, la de en medio que hemos visto, sin guardamano a lo mejor, que es una de pitones. Vienen a ser ese tipo de espada, que vienen a ser espadas para poder llevar. No le dio tiempo a sacar a Magallanes la espada en Filipinas, pero eso es el problema táctico, no esgrimístico, es el problema de guerra. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues concluimos la sesión y cerramos. Hacemos una pausa de 5 minutos antes de empezar la siguiente. Muchas gracias.